Moisés, ya que te he pillado con el Moisés a pie cambiado. Éxodo, historia también que todos la conocemos, bueno, al menos los judíos, cristianos, claro, nos hemos criado con estas historias, ¿no? El Éxodo, los esclavos judíos, que Moisés los libera y, pues bueno, pues hay ese éxodo, esa huida, que en la apertura del mar, etcétera, etcétera, hasta llegar a Jerusalén, ¿no? A la tierra prometida. A la tierra prometida. Exacto. ¿Esto es real o no es real? Porque claro, yo daba por hecho que había pues indicaciones de que sí, pero no está tan claro, ¿no? No. De hecho, es de donde vienen todas las creencias de los esclavos en Egipto, Sí. construyendo pirámides. Pues claro, esto sería muy posterior a la época de las pirámides. La verdad es que el Éxodo no menciona a ningún faraón, simplemente habla de faraón, el faraón, ¿no? Nosotros hemos planteado que era Ramsés II. Ahora te explicaré por qué. La cuestión está en que la arqueología, lo primero, a simple vista, cuando se empezó a estudiar el Éxodo, a estos arqueólogos bíblicos que lo que iban era intentando buscar la evidencia que documentara las escrituras, se les vino todo el chamizo abajo porque no encontraban absolutamente nada que lo atestiguara, ¿no? No había un movimiento de gente, ni mucho menos de 40 años, por la península del Sinaí. No hay evidencias de ese paso. No hay ningún documento fuera de lo que es el relato bíblico que nos hable de que hubiera habido algún enfrentamiento de este tipo. Es más, ni siquiera tenemos un texto que nos hable de lo que ocurrió antes del Éxodo. Antes de la historia de Moisés, en la Biblia tenemos la historia de José y de su padre Jacob. Que de hecho, cuando se hizo la película del Príncipe de Egipto, tuvo tanto éxito que luego hicieron José, el Príncipe de los Sueños, o algo así se llamaba, para Spin-off, es un spin-off para contar lo que había ocurrido antes, ¿no? Y ahora lo contamos si quieres. Pero bueno, la cuestión está en que esa arqueología no demostraba absolutamente nada. Es más... Pero había judíos en Egipto, eso sí. Sí. Eso de sí. hecho, acabamos de hablar de que había una comunidad de judíos en Elefantina, muy importantes, y sabemos que hubo un periodo de la historia de Egipto, que Egipto se dividió entre el Alto y el Bajo Egipto, y el Bajo Egipto, la zona del Delta, estuvo gobernada por un pueblo que eran proto-cananeos, eran proto-judíos, que se llamaron los Hicsos. ¿Vale? Aquí hay que quedarse con este nombre, los Hicsos. Bueno, la cuestión está en que cuando se pone en marcha toda esa arqueología que pretende precisamente encontrar y documentar el Éxodo, lo que encontramos es todo lo contrario. ¿Qué ocurrió con los Hicsos? ¿Vale? Y en vez de tener en Egipto un texto que nos hable de la historia de Moisés y de la salida de Moisés, lo que tenemos es un texto que nos dice que los judíos no se querían ir y que los egipcios los echaron. ¿Vale? Lo contrario, ¿no? Lo contrario. Del maltrato sistemático. Totalmente. A que... Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta la arqueología? La arqueología nos cuenta que en época de bonanza en Egipto había una serie de pueblos cananeos que venían de la zona de lo que hoy es Israel y Palestina, esta zona, y que venían precisamente para pastorear con su ganado en las tierras fértiles de Egipto. ¿Vale? A Egipto le venía muy bien. Esa gente pagaba una tasa, incluso participaban en obras públicas mientras estaban allí, su ganado pastoreaba y luego se marchaban. Pero eso era un entrante de riqueza, ¿no? El problema llega en que hubo un momento en el que era tan grande la cantidad de gente que entraba y tan débil la gobernación y la administración en Egipto que esta gente se termina haciendo con el control de Egipto. Y se proclaman los reyes de ese territorio. Y eso es lo que provoca la segunda gran crisis de la historia de Egipto. Es la llegada de los Hicsos, esos pueblos extranjeros. Bueno, pues sabemos que llegó a producirse una especie de guerra civil entre los Hicsos que controlaban el norte de Egipto y los propios egipcios que controlaban desde el sur. Y tenemos unos papiros que nos cuentan, además es interesantísimo, porque nos cuentan que el rey de los Hicsos le manda una carta al rey de los egipcios que está en Luxor y le dice, oye, haz el favor de sacrificar a los hipopótamos del templo porque hacen un ruido por la noche que no me dejan dormir. Claro, la capital de los Hicsos estaba en Avaris, más al norte del Cairo, en el delta, y Luxor está a 1000 kilómetros al sur. Y no tanto, unos 700 y pico kilómetros.
Es una clara declaración de, oye, mata a tus dioses porque aquí vamos a imponer los míos. Es una declaración casi de guerra del norte al sur. Encima con sarcasmo. Y encima con recochineo, claro. Entonces, lo que sabemos por estos papiros es que el rey, que se llama Seken-Enra, reúne a sus generales, ¿no? Entre ellos a sus 2 hijos, y les dice, oye, mira, hemos recibido esta carta de este pavo, ¿qué hacemos? Y los hijos le dicen, a por él, papá, guerra. A guerra. Y los consejeros le dicen, bueno, calma, a ver, Vamos. Mata a un hipopótamo y se lo manda a saber qué dicen, ¿no? Y los hijos, que no, va por ellos, tal. ¿No? Total, que el rey dice, bueno, calma, vamos a recapacitar, esta noche lo consulto con la almohada, mañana nos reunimos y decidimos. Entonces a la mañana siguiente se reúnen y ahí se rompe el papiro. Entonces no sabemos qué es lo que deciden. Ahora, lo que sí sabemos es que tenemos la momia de Seken-Enra. Y tiene hasta 5 heridas mortales en la cabeza. ¡Hostia! Y signos de tortura. ¡Guau! Su hijo mayor, que se llama Kamose, digamos que continúa la guerra que inició su padre. Y en el asedio a la ciudad de Avaris es asesinado. Y el hijo menor, que se llama Ahmose, es el que finalmente gana la guerra a los Hicsos y los expulsa de Egipto. Y los hace marchar. Y vuelve a reunificar el Alto y el Bajo Egipto, fundando el Reino Nuevo y la dinastía 18. Es el primero de la dinastía de Tutankamón, Ahmose. Por lo tanto, lo que nos dice la arqueología es que los Hicsos, los hebreos, controlaron Egipto un tiempo y los egipcios los echaron. Claro, tú imagínate este relato visto desde la parte de los vencidos. ¿Cómo explicas tú que te tienes que marchar de allí porque has sido vencido y te han echado cuando lo tenías todo, ¿no? Porque esta gente se había hecho con el control allí. De hecho, ese relato que hay en el Éxodo antes de la historia de Moisés, que es la historia de José, cuenta esto. José es el menor de todos los hermanos hijos de Jacob que vienen a Egipto pastoreando con sus tropas, ¿no? Y los hermanos, por envidia y demás, venden a su hermano pequeño como esclavo, ¿no? Que luego se hace gobernador de Egipto interpretando los sueños del faraón. ¿Te acuerdas de toda aquella pelea? Sí. Claro, todos lo hemos visto. Bueno, pues es una especie de metáfora de explicar que esta gente vino y se hizo con el control de esto al final, ¿no? Bueno, pues lo que dice la arqueología es que los echan, los expulsan. Con lo cual, cuando este pueblo israelí, pues son ya israelitas, de hecho, en la época de Ramsés II ya aparecen mencionados en estelas con el nombre de Israel, pueblo de Israel. En la época de Meremta, que es el hijo de Ramsés II, hay una estela que se llama la Estela de Israel, porque ahí ya aparecen los nombres de Israel. Fíjate, porque esto es importante, porque el nombre de palestinos, como tal, no aparecerá hasta la siguiente dinastía. Y son los filisteos, ¿vale? Que son uno de los pueblos del mar, ni siquiera estaban asentados en esa tierra. O sea que históricamente aquí hay mucha chicha. Pero bueno, joder, chicha. Y dura. Y creo que durará, por desgracia. Claro. Entonces, cuando ese pueblo de Israel, que luego son vencidos y se van al exilio de Babilonia, de alguna forma tienen que dar peso, cuerpo y coherencia a su origen. ¿Qué es lo que hacen? Se remontan a esa guerra y la invierten. Oye, no, nosotros es que estábamos en Egipto y no nos dejaban irnos y Dios manda un Salvador que nos salva y nos da esta tierra para nosotros. Es la forma de justificar que esa tierra es suya. Claro. Y ponen por escrito el Éxodo dándole la vuelta a la tortilla, lo cual nos lleva a en qué momento aparece inventada la figura de Moisés como prota de esta historia que se pone por escrito durante el exilio de Babilonia. Muchísimos años después de que se haya producido la guerra contra los Hicsos. Siglos. O sea, no hay después. ninguna evidencia científica hecho de que existiera un hombre llamado Moisés, de hecho, que fuera una especie de revolucionario que ayudara al éxodo, ¿no? De hecho, el nombre Moisés, del hebreo Mose, resulta que es la misma palabra que en el antiguo egipcio significa nacer. Ra-Mose, Ramsés es Ra-Mose, el que ha nacido de Ra. Tutmosis es Tutmose, el que ha nacido de Tot. O sea, todo viene... Es una forma de decir, claro, el hijo de... El hijo de... Por lo tanto, decir este es Moses es como decir este es el nacido. Claro. Es un epíteto, es un adjetivo. Este es el que ha nacido para esto, es el elegido. O sea, ni siquiera... El nombre tiene una raíz egipcia, pero ni siquiera es un nombre real. Es un epíteto. Si no había nadie que se llamara así, ni... Claro. Entonces, está todo fabricado para la historia, digamos. Es un relato de creación del pueblo de Israel que se pone por escrito durante el exilio de Babilonia, invirtiendo los posibles hechos históricos que acontecieron en Egipto, para ponerse ellos desde una perspectiva de pueblo elegido por Dios, que justifique por qué ahora estamos aquí, o estábamos aquí, y esta tierra era nuestra, hasta que nos la han quitado los babilonios.
Que es que todo es maravilloso porque se mezcla lo que nos han contado, la historia mítica, con la realidad. Y, oye, la realidad no va a veces tan desencaminada. No, es una revisión, de alguna forma, del mito. Exacto. Ahora que hablas de Babilonia, que existió, porque también mucha gente cree que es mítica. No, Babilonia existió. La caída sí que es mítica. La caída no es religiosa. Creo que es una conquista árabe, ¿no? No, es anterior. Es anterior. Lo que tiene la zona del Próximo Oriente Antiguo, lo que llamamos Mesopotamia, es lo que no tiene Egipto. O sea, son dos civilizaciones que surgen a la par, pero Egipto dura 4.000 años. Mientras que en Babilonia, en la zona de Mesopotamia, las civilizaciones se suceden. Los sumerios, y caen los asirios, y caen los babilonios, y caen los persas, y caen. ¿Por qué? Porque no tienen las fronteras naturales que tiene Egipto. Claro, Egipto tiene por el norte el Mediterráneo. Por el sur están las cataratas del Nilo que hacen que no sean navegables. Y por los dos lados desiertos. O sea, está perfectamente encajado en una cajita protegida que además, una vez al año, por arte de magia o por don de los dioses, se inunda y fertiliza la tierra. O sea, es que ellos no tienen que trabajar. Claro. Por eso ellos se sienten privilegiados y elegidos de los dioses. Y entonces surge una civilización con un desarrollo de pensamiento propio que piensa en el individuo. O sea, las tumbas son individuales. La tumba es de fulanito, la pirámide de menganito. O sea, no hay una idea de colectividad. Eso en la zona del Tigris y el Éufrates. Protocapitalistas. Sí, totalmente. Sí, claro. Es más, 100%. Protocapitalistas y además con una sociedad muy redistributiva, porque la tierra no pertenece al agricultor, pertenece al faraón. Tú trabajas para faraón. Y entonces, todo lo que tú cosechas, rindes cuentas a través de una administración, y entonces todo eso se acopia en el templo, y el rey cuenta y dice, ¿cuánto tenemos? Tanto, sí, pues repartimos. Y el rey, que es el dios, reparte. O sea, ni siquiera tú te quedas una parte y pagas impuestos. No. Es redistributivo. ¿Qué ocurre en la zona del Tigris y el Éufrates, que son los otros dos, lo que se llama la luna media fértil, el creciente fértil, que son los únicos ríos que permiten, ¿no? Porque todo alrededor es desierto, que haya vida. Lo que ocurre allí es que esos dos ríos no tienen fronteras naturales. Entonces, son fáciles de conquistar. Entonces, los que llegan desde el norte, que Urartu, no sé qué, Mitanni, los hititas. Claro, cuando tú estudias toda la historia de Próximo Oriente, joder, la zona del Tigris y el Éufrates es un galimatías y una lasaña de culturas que se suceden, mientras que en Egipto están tan pichis. Bueno, claro, se destruyen entre ellos en 50.000 guerras civiles, ¿no? Sí, problemas. De hecho, la primera invasión extranjera que tienen es esta, de los Hicsos, y porque los dejan entrar ellos. O sea, luego ya los conquistarán gente que viene más preparada, ¿no? Gente que tiene capacidad de cruzar el desierto o navegar el Nilo o lo que sea, ¿no? Pero durante 2000 años ellos están ahí a su rollo. Pero esto es importante porque fíjate cómo repercute esto, por ejemplo, en la historia de Moisés. Si tú vuelves a la leyenda del Éxodo, al mito del Éxodo, y a la historia en la que Moisés baja con unas tablas del Sinaí, esas tablas tienen los 10 mandamientos. Si tú te lees los 10 mandamientos, puedes saber perfectamente cuáles son una copia egipcia y cuáles son una copia mesopotámica. Porque los egipcios, como viven de maravilla, solo rinden cuenta a los dioses cuando mueren. El egipcio muere y va al juicio de Osiris. Eso también te lo contó Miguel de Lis. Decía, ¿no? Que allí colocan su corazón en una balanza con una pluma y entonces es enjuiciado por sus actos. Entonces, antes de colocar el corazón en la balanza, el dios Osiris, que es el dios de los muertos, le dice, bueno, a ver tú qué. ¿Qué has hecho? Que lo vamos a comprobar. Y él dice, pues yo no he matado, yo no he robado. Es lo que se llama la declaración negativa. En el Antiguo Egipto se produce la declaración negativa. Yo no he hecho. No he hecho. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a comprobarlo. Pero eso es a posteriori, cuando tú ya has muerto. Tú vive como te dé la gana, que luego rendirás cuentas a los dioses. Eso no ocurre en el área de Mesopotamia. Tú ves las normas de Mesopotamia, tú ves el código de Hammurabi, que es el ojo por ojo, y es o estamos todos a una, aquí como los de Fuente Ovejuna, o nos dan por todos lados. Nos van a dar por todos los lados. Entonces, claro, allí tienes una serie de leyes, desde el punto de vista religioso, que son muy impositivas. Honrarás a tu padre y a tu madre. Santificarás las fiestas. Entonces, todas las que empiezan por no son influencia egipcia. Y todas las que son imperativas son influencia mesopotámica. Por lo tanto, ni siquiera el propio relato del Éxodo está inventado de la nada. 100% original, sino que es como adaptado de las dos grandes zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el origen y el mitológico de un pueblo que vive entre medias de estas dos grandes potencias históricas. Con lo cual cogen de uno y de otro para justificar que lo que queda en medio es su tierra.
y que es su tierra elegida por Dios. Y Dios nos da nuestras leyes. Pero si tus leyes son de este y de aquel, sí, pero nos lo ha dado Dios a nosotros. Claro, me interesa más a mí. Y es como surge el mito, el éxodo, ese resurgimiento de ese mito. Pues mira que pensaba que sí que había habido algún tipo de figura histórica y no, para nada, ¿no? No hay nada, a nivel histórico y arqueológico no hay nada documentado. Lo que ha documentado es una guerra. Claro. Que entiendo que no fue una guerra masiva, ¿no? Fue una guerra de intentar echar abajo la capital de los Hicsos, que era la ciudad de Avaris, que es sobre la que posteriormente los reyes de época ramésida, Ramsés II, sobre las ruinas de Avaris, va a construir una ciudad suya propia para acabar con todo resquicio de los Hicsos. Y a esa ciudad la llamará Pi-Ramsés, la casa de Ramsés. Claro, cuando se pone por escrito el Éxodo, como se ha puesto por escrito a posteriori, ellos no nombran la ciudad de Avaris, nombran la ciudad de Pi-Ramsés. Es como si hubieran borrado de la historia esa época, ¿no? Hasta el punto de que quienes escriben el relato no ponen el nombre original de la ciudad. Dicen la ciudad de Pi-Ramsés. Y por eso siempre hemos planteado que el rey del Éxodo era Ramsés II. Por eso Jules Briner en la peli es Ramsés II. Qué bueno. Pero no, todo viene de mucho más atrás. De mucho atrás. De las guerras contra los Hicsos.